En el presente video terminaremos de encontrar los diferentes elementos de análisis de la función cuadrática. Acompáñenme. Faltaba el eje de simetría. Para el eje de simetría, recordemos, el eje de simetría lo que hace es que me divide la curva en dos partes iguales. Recordemos que el eje de simetría siempre pasa estrictamente por el vértice. Entonces nosotros tenemos el vértice, aquí está identificado, ¿verdad? Que es el puntito menos 1/4 en X y menos 25/8 en Y. Entonces, el eje de simetría pasa exactamente por el vértice. Este sería nuestro eje de simetría. ¿Cómo se llama este eje de simetría? Se llama X igual a la coordenada en X del vértice. ¿Cuál es la coordenada en X del vértice? La coordenada en X del vértice es menos 1/4. Acuérdense que el eje de simetría, según lo que vimos en el patrón de la clase, es igual a la coordenada en X del vértice. Entonces, en este caso, el eje de simetría va a ser X igual a menos 1/4, ¿verdad? Porque la coordenada en X del vértice es menos 1/4. Ya tenemos nuestro eje de simetría. Ahora vamos a proseguir con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. E intervalo de decrecimiento. Entonces, si analizamos la curva, recordemos, para los intervalos vamos a ver la curva siempre en este sentido, de izquierda a derecha. Entonces, vamos a analizar la primera mitad de la curva, es decir, vamos a analizar desde aquí hasta acá, hasta el vértice. Si analizamos en esta primera mitad, si yo me ubico acá y quiero llegar a este puntito, al vértice, ¿verdad? Para yo llegar a ese puntito, ¿verdad? Yo tendría que bajar, ¿cierto? Entonces, si voy a bajar, quiere decir que la gráfica decrece. Decrece desde aquí hasta acá, ¿sí? En la primera mitad, ¿verdad? De aquí a acá, baja, es decir, decrece. Entonces, vamos a iniciar con el intervalo de decrecimiento. ¿De dónde a dónde decrece? Recuerden, en los intervalos son valores en X. ¿Desde dónde decrece? ¿Para dónde va esta flechita, pero en X? Como va para la izquierda esta flechita, si va para la izquierda, va hacia el menos infinito, ¿verdad? Entonces, decrece desde el menos infinito. ¿Hasta dónde decrece? Esta curva desde el menos infinito, ¿por qué? Porque esta flecha continúa en el menos infinito desde ahí ¿hasta qué valor en X? Hasta la coordenada en X de este punto, que es la coordenada en X del vértice, hasta menos 1/4. Hasta menos 1/4 va a decrecer, pero en menos 1/4, ya lo había explicado antes, en este puntito, en el punto mínimo o en el punto máximo de la curva, la gráfica no crece ni decrece. Entonces, por ende, el corchete va hacia afuera. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir con paréntesis. En vez de escribir corchete, se puede escribir paréntesis, es decir, de menos infinito así a menos 1/4. De esta forma también es válida, con paréntesis. Ahora, después de que decrece, revisemos la otra parte. ¿Qué pasa en la otra mitad? En la otra mitad la gráfica crece, ¿cierto? Ahora supongamos estamos en este punto, ¿verdad? Estamos aquí. Aquí hemos llegado, entonces de aquí hasta la otra flechita, ¿verdad? Si yo quiero llegar ahí, yo ahora tendría que subir, ¿cierto? Entonces, si voy a subir, ¿verdad? Siempre en este sentido, de izquierda a derecha, ¿verdad? Desde aquí, desde el vértice hasta acá, ¿verdad? La gráfica crece, es decir, sube, ¿sí? Entonces, ahora me voy al intervalo de crecimiento. ¿Desde dónde empieza a crecer? Pues desde este punto. ¿Cuánto vale la coordenada en X de este punto? Vale menos 1/4, porque es la coordenada en X del vértice. Desde menos 1/4 crece. Ahora, recuerden que menos 1/4, en este puntito, ya les expliqué, en este puntito, la gráfica no crece ni decrece, ¿verdad? Porque en ese punto está neutro. Usted llega ahí, no crece ni decrece, no sube ni baja, ¿verdad? Se mantiene ahí neutral. Y ahora, entonces, desde menos 1/4, ¿hasta dónde? ¿Para dónde va las X de esta flechita? Las X de esta flechita van hacia el más infinito porque va hacia la derecha. Entonces, desde menos 1/4 hasta el más infinito, en este intervalo en X, la gráfica crece. O lo escriben así, o como lo expliqué antes,
En vez de escribir corchete hacia afuera, escribe en paréntesis, ¿verdad? Bueno, entonces ya están los intervalos de crecimiento. Entonces ahora solamente nos falta el dominio y el rango. Entonces, para hacerlo más conciso, el dominio de toda función cuadrática, recordemos, son todos los números reales. Entonces, para el dominio de la función, el dominio, recordemos, de toda función cuadrática, para que no nos compliquemos, son todos los números reales. Ahora, para el rango de la función, recordemos que el rango uno lo ve en este sentido, ¿verdad? De abajo hacia arriba, porque es el rango, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que proyectamos la gráfica en el eje Y y vemos de dónde a dónde se arrastran, ¿verdad?, los valores en Y de la curva. Entonces, vemos que cuando yo la proyecto los puntitos de esa curva en el eje Y, notamos que el rango va ¿desde dónde? Desde la coordenada en Y de este puntito, que es el vértice, porque es el que está más abajo. ¿Cuál es la coordenada en Y de ese puntito? Es menos 25 octavos. Entonces el rango va desde menos 25 octavos, ¿verdad? Porque es el valor en Y que es mínimo, ¿verdad? Desde aquí, que lo vuelvo a marcar, desde menos 25 octavos ¿hasta dónde? Hay más gráfica, incluyen más valores en Y. ¿Hasta qué valores en Y? Como esto lleva una flechita, esto indica que esa curva va a seguir hacia arriba, ¿verdad? Hacia el más infinito. Entonces, desde menos 25 octavos al más infinito, y los infinitos van abiertos. ¿Quiere decir que? Pues ese es el rango, ¿verdad? Repito otra vez, el rango va desde la coordenada en Y del punto mínimo, que en este caso sería la coordenada en Y de este puntito que estoy tocando, que es el vértice, y en este caso la coordenada en Y es menos 25 octavos, ¿hasta dónde? Van los valores en Y de la gráfica. Usted la sigue proyectando en el eje Y, hasta, como va a las flechitas, indica que esta gráfica va a seguir hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a incluir los valores en Y que son positivos. Entonces va hasta el más infinito. Y de esa manera tenemos el rango, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues terminamos este video. Muchísimas gracias por su atención.